Debemos terminar el tema de las procesiones y comenzar el de las relaciones y las personas. Como se puede observar, son temas de naturaleza metafísica en su expresión. No solamente usan nociones metafísicas, sino que producen un perfeccionamiento en la misma metafísica. Un perfeccionamiento que es debido al hecho de que se produce una captación más inteligente, más profunda del ser mismo, del ser de las cosas a la luz del ser de Dios o en relación con el ser de Dios. Se conoce mejor la creación, elevando la mente hacia la Trinidad, por el hecho de que no se la conoce directamente en sí misma, no se tiene la visión beatífica y tampoco se tiene una idea propiamente hablando de Dios o un concepto de Dios, porque el concepto siempre es una semejanza de lo conocido que está presente en la mente, y de la realidad infinita de Dios no puede haber una semejanza, porque la distancia entre la semejanza y lo representado sería siempre infinita y por tanto no sería verdaderamente representado. Una idea humana de Dios no sería una verdadera idea de Dios, sería otra cosa, un producto de la mente humana. De hecho, así nacen los distintos tipos de idealismo, especialmente modernos. No hay, verdaderamente hablando, una idea de Dios. Lo que hay es un contacto de la mente con Dios, que está explicado en la primera parte de la Summa de varias maneras, especialmente en las cuestiones 12 y 13 que hemos mencionado. En la Summa se explica cuál es este contacto, que supone siempre un partir de los efectos, como dijo la cuestión primera, efectos de la naturaleza o efectos de la gracia. Ahora, como la gracia perfecciona la naturaleza, cuando se conoce la gracia, se conoce mejor también la naturaleza. Conociéndose mejor la naturaleza, se conoce el ser, porque la naturaleza tiene como núcleo fundamental el ser de las cosas, que es el primer reflejo de Dios, y este ser de las cosas es el sujeto de la metafísica. El sujeto es lo que la metafísica estudia. Por eso hay un perfeccionamiento de la misma ciencia metafísica, en la teología, y sobre todo en las partes más profundas de la teología, en el estudio de la Trinidad y también en el estudio de la unión hipostática. En ambos casos se da una profundización de la ciencia metafísica, que es la ciencia humana más elevada y que por eso se llama sabiduría. Veamos entonces lo que faltaba de la cuestión 27. Aquí se niega que la procesión del amor sea generación. La procesión del amor es distinta de la generación. Una implica un movimiento opuesto al otro. El movimiento de la generación es como el que sucede en el conocimiento, y el movimiento del amor es el del acto de la voluntad.
El intelecto se pone en acto porque la cosa entendida está en el intelecto según su semejanza. La voluntad se pone en acto no porque alguna semejanza de lo querido esté en la voluntad, sino porque la voluntad tiene una inclinación hacia la cosa querida. La procesión que se considera según la razón de intelecto es también según la razón de semejanza. En cuanto puede tener razón de generación, porque todo el generante genera algo similar a sí. En cambio, la procesión que se considera según la razón de voluntad, no se la considera según la razón de semejanza, sino más bien según la razón de un impulso y de una moción hacia algo. Y por eso lo que procede en Dios al modo del amor no procede como generadas, sino como hijo. No procede como generado o como hijo, sino más bien procede como espíritu, en el cual nombre se designa una cierta moción vital o impulso. En cuanto que se dice que por el amor algo se mueve o es impelido o compelido a obrar algo. Entonces se designan dos acciones, dos operaciones distintas, una análoga a la del amor en las criaturas y otra análoga a la del conocimiento en las criaturas. Son operaciones vitales. El conocimiento más bien produce una semejanza, el amor produce una inclinación hacia lo amado. En Dios hay solamente dos procesiones que están reflejadas en estas dos acciones fundamentales de la vida. Por supuesto, aquí no hay una deducción de la vida divina o de la Trinidad, como ya subrayamos, sino que más bien hay un descubrimiento de un nexo entre las criaturas y el Creador a partir de la revelación misma. O sea, porque la Sagrada Escritura, la revelación entera, afirman que en Dios hay tres personas y además afirman que la segunda es verbo, que la tercera es amor. Está explícitamente dicho en la revelación, hasta con las mismas palabras. Por eso se investiga acerca de la conexión entre la criatura y el Creador, porque verbo es palabra tomada de las criaturas y amor también lo es. Entonces, porque la revelación dice que hay tres personas y que estas tres personas se conocen de esta manera análoga, que parte de lo análogo al conocimiento y el amor, por eso se habla de las dos procesiones o dos operaciones o dos acciones que hay en Dios, que es lo que dice el artículo 5 de la cuestión 27. Las procesiones en Dios no se pueden tomar sino según las acciones que permanecen en la gente. Tales acciones en la naturaleza intelectual y divina no son sino dos, es decir, el entender y el querer. Pues el sentir, que también parece ser una operación en el que siente, está fuera de la naturaleza intelectual, ni está totalmente remoto al género de las acciones que son ad extra. Aquí estamos hablando de las acciones ad intra, que significa interiores a Dios o inmanentes, porque permanecen en el mismo Dios. Como punto de partida analógico, tomamos las operaciones que permanecen en la mente humana, que son la de entender y la de querer. En el hombre hay otras operaciones que, por ejemplo, el sentir, pero el sentir no es totalmente interior porque se refiere a cosas materiales que están fuera.
a partir de las acciones que hay en Dios se consideran las relaciones. Y desde las relaciones se pasa a las personas. ¿Por qué se da este camino? Simplemente es el camino de la misma Sagrada Escritura, además de ser el camino connatural a la inteligencia humana cuando descubre lo que es más profundo que ella, lo que hay en Dios, lo que es superior. En efecto, lo primero que conoce la inteligencia no es la persona, sino el ser de las sustancias. Más aún, antes de conocer la sustancia, conoce los accidentes. Se conocen cosas que se mueven, cosas que tienen ciertas cualidades y desde aquí se conoce la sustancia de algo, de una cosa material. Conocer que esa sustancia es persona requiere una profundización, o sea, un análisis a partir de operaciones que no se pueden explicar solamente desde la materia, como son las operaciones de entender y las operaciones de querer. Si hay una captación de lo universal, si se entiende la captación de lo universal en una sustancia por su modo de conocer, entonces se deduce que hay inteligencia, que se refiere a lo universal. Y lo mismo si se quiere algo que no es inmediato, más aún que no es sensible, también se deduce que hay una forma de inclinación afectiva que no corresponde a la materialidad, ¿no? Es la voluntad. Por ejemplo, cuando se busca algo que no produce ningún deleite sensible, o algo que directamente no se conoce por los sentidos, sino por la inteligencia, entonces interviene una facultad superior a lo sensible, a lo material, es la voluntad. Y desde aquí entendemos la persona. En efecto, hay muchos que no entienden la persona, muchas personas que no entienden la persona, o sea, que entienden a los otros hombres como si fueran vivientes, como si fueran animales, pero no como si fueran personas, es decir, sustancias de naturaleza racional. Para captar la persona es necesario llegar a un nivel metafísico. Y antes de llegar al nivel metafísico es necesario considerar el pensamiento intelectual, la naturaleza de la inteligencia. Hay que tener una noción de lo que significa la inteligencia. De otra manera no se conoce la persona. Si, por ejemplo, hay filosofías que confunden la naturaleza de la inteligencia con la naturaleza de los sentidos, es imposible que en esa filosofía se descubra o se entienda o se capte la persona. Ahora, cuando se trata de Dios hay una dificultad superior, y es que en Dios naturalmente no hay personas humanas, hay solamente personas divinas. Por eso, si al nivel humano es más proporcionado alcanzar el ser de la persona, porque aunque sea imperfectamente la inteligencia se conoce de otro, en el caso de Dios es mucho más difícil, más aún es imposible propiamente hablando. Es posible, desde el punto de vista natural, alcanzar características personales en Dios, como Platón y sobre todo Aristóteles las alcanzaron. Aristóteles dijo que Dios era viviente, que Dios era feliz, que Dios conoce intelectualmente. Son propiedades de las personas estas. La felicidad solo pueden darla las personas. Y lo mismo el conocimiento intelectual.
Dios tiene perfecciones que corresponden a la persona, pero desde el punto de vista natural no se puede conocer directamente las personas. Y Aristóteles hizo muy bien en dejar indeterminadas las características de la persona en Dios, porque sabemos por la revelación que Dios no es una persona, sino tres personas. Si Aristóteles hubiese dicho que Dios es una persona, se hubiese equivocado. La revelación nos dice claramente que en Dios hay tres personas. Ahora, claramente después de un desarrollo dogmático, porque en la Sagrada Escritura tampoco se dice que en Dios hay tres personas, en el sentido literal del término, de los términos. No está en el Nuevo Testamento la palabra persona. En el Nuevo Testamento se habla del Padre, se habla del Hijo y se habla también del Espíritu Santo, y a los tres se le dan atributos divinos. Se afirma de ellos la naturaleza divina. El conocimiento de todas las cosas, por ejemplo, la providencia, el gobierno del mundo, la creación. Eso, la donación de la gracia, todo eso corresponde a Dios. Entonces, se dice que hay tres que son Dios: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no está formulado el dogma como nosotros lo conocemos, o sea, tres personas en una sola naturaleza. Esa afirmación no está, sino que es fruto del desarrollo dogmático, que no agrega nada a la revelación, sino que la explica, la aclara. Ahora, ese desarrollo dogmático perfecciona el conocimiento que la Iglesia tiene de la revelación. Perfecciona ese conocimiento haciendo una comparación entre las criaturas y el Creador, pero con la ayuda de medios sobrenaturales, es decir, de la gracia y de la fe. Y también de la contemplación espiritual, de los dones del Espíritu Santo contemplativos que permiten percibir el misterio. Todos estos tres factores son necesarios para el conocimiento de Dios, o sea, el conocimiento metafísico natural, el conocimiento de fe y el conocimiento experimental, espiritual, sobrenatural. Los tres elementos tienen que estar presentes para que se conozca la Santísima Trinidad. Eso tenemos que tenerlo presente cuando estudiamos estas cuestiones que parecen muy deductivas, muy técnicas desde el punto de vista filosófico. Leyendo el artículo que acabamos de ver, parecería que no puede ser de otra manera, sino que haya dos acciones en Dios y por tanto tiene que haber tres personas, porque hay uno que produce una acción y produce otra acción, y por eso surgen dos personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu, que surgen del Padre. Ahora, no se trata propiamente de una deducción de las personas, sino que se trata de una profundización en la analogía entre la criatura y el Creador, hecha a partir de la fe y también hecha a partir de la experiencia espiritual.
Esa experiencia espiritual está en los grandes autores espirituales, que al principio no se distinguían de los autores teológicos, los padres de la Iglesia, los teólogos medievales, que eran santos también. Después se fueron distinguiendo más. Pensemos en Isabel de la Trinidad, profundizó en la Trinidad, pero no era teólogo. Pero no solamente está en las personas que conocen la Trinidad singularmente, individualmente, sino que está también en el conjunto de la Iglesia. Por ejemplo, en la liturgia se profundiza el conocimiento de la Santísima Trinidad. Por medio de una experiencia que ya no es simplemente individual, sino que es comunitaria. La liturgia la celebra la Iglesia, la comunidad de los que creen, representada por los que están efectivamente en la Eucaristía y en las otras acciones litúrgicas. Y no solamente en la liturgia, sino también en el conjunto de la vida de la Iglesia se profundiza el conocimiento de la Santísima Trinidad. Porque este conocimiento no es solamente dogmático en el sentido de la especulación de un teólogo, sino que es espiritual, y espiritual no solamente en el sentido personal, individual, sino también en el sentido de la experiencia interpersonal, de la experiencia espiritual fundada sobre la gracia que une los fieles en sentido comunitario o interpersonal. Esta es la base teológico-espiritual y antropológico-espiritual de la celebración, por ejemplo, de concilios. Los concilios dogmáticos que se referían a la Trinidad, a la cristología, referían la fe de la comunidad y el conocimiento que iba adquiriendo la comunidad de fe de la revelación. Con eso entonces pasamos a la cuestión 28 sobre las relaciones divinas. Aquí tenemos un típico ejemplo de la relación entre metafísica y teología. Aquí se habla de relación a partir de una categoría. Relación es en efecto una de las categorías accidentales que Aristóteles descubre. En Aristóteles la relación es una categoría que designa un accidente de la substancia. La substancia es la primera de las categorías, es el punto de referencia de todas las maneras supremas de ser. Categoría significa esto, género supremo de ser. Antes que ser la categoría una noción, es algo de la realidad, que está expresado en nociones supremas, que son géneros, o sea, tipos que incluyen otros de una realidad. Entonces, se habla de relación designando, en primer lugar, en lo que la inteligencia inmediatamente conoce, un accidente. Aquí tenemos otro ejemplo de terminología que no existe en la Sagrada Escritura. Sino que se fue elaborando con trabajo la patrística
Y los medievales la toman de la elaboración de los padres de la Iglesia, San Hilario, San Agustín, también de los padres griegos, San Juan Damasceno, que los resume. Pero todavía tienen que profundizar esas nociones y de hecho algunos se equivocan, como Gilberto Porretano, que está nombrado aquí en esta cuestión. Este Gilberto pensaba todavía que había que poner relaciones en Dios como si fueran accidentes o agregados a la sustancia o a la esencia divina. Evidentemente en Dios no puede haber relaciones de esta manera, porque las relaciones que están en la sustancia perfeccionan la sustancia o perfeccionan la esencia, y si la perfeccionan, la esencia no es perfecta, como en cambio hay que pensar acerca de Dios. Dios es perfecto, es ser perfecto, es sustancia perfecta, o esencia o naturaleza. Por ahora estas expresiones son sinónimos, aunque tienen sus matices que implican puntos de vista metafísicos diferentes. Estas expresiones son sinónimos. En Dios, si se ponen relaciones, hay que afirmarlas como perfectas. Y si se pone una esencia, también hay que afirmarla como perfecta. Por eso, las relaciones son la esencia, como se dirá en esta misma cuestión. No son accidentes de la esencia, son relaciones subsistentes. O sea que existen al modo de la sustancia o al modo de la esencia. Que tiene el ser perfecto de Dios. Ahora, ¿qué necesidad hay de usar la palabra relación o hacer esta disquisición metafísica acerca de la relación? A primera vista no hay necesidad. De hecho, los que descalifican la teología escolástica y la teología especulativa dicen que basta con la Sagrada Escritura, o basta con la experiencia de los fieles, o basta con el lenguaje de los padres de la Iglesia, o sea, la tradición que dice que en Dios hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo. Ahora, el problema es que si no se profundiza adecuadamente, enseguida, por una analogía natural, se cae en la aplicación de la noción de persona a Dios. Y la persona es conocida de modo proporcionado al que conoce, es decir, se conoce principalmente la persona humana. Entonces, es claro que es inmediatamente accesible la aplicación de la concepción de persona humana a Dios. Entonces, se piensa que en Dios hay tres personas como si fueran tres personas humanas. De hecho, no hay tres personas humanas en Dios. Más aún, ni siquiera está la persona humana de Cristo. Cristo no es persona humana. Lo más inmediato sería pensar a Cristo como persona humana y a partir de Cristo pensar al Padre y al Espíritu Santo de una manera análoga. Ahora, esto sería un error. No sé realmente cómo entender en el sentido de la cuestión de la relación, porque si Dios, ¿no? Hay tres que dice yo. Sí. Hay una comunidad de amor. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de relación, ¿qué se entiende por relación? Que la relación se puede, ¿no? Si la entendemos nosotros, aplicamos así como la entendemos nosotros la relación de la Trinidad, o cómo lo define San Tomás.
Bueno, en realidad siempre lo que entendemos nosotros es el punto de partida, pero no el punto de llegada. O sea, en Dios no hay relación como la entendemos nosotros. Tampoco hay esencia como la entendemos nosotros y tampoco hay persona como la entendemos nosotros. O sea, nada hay como lo entendemos nosotros. Por eso, siempre tenemos que hacer el camino analógico que comporta las dos vías. La vía afirmativa, porque si decimos relación, algo hay en Dios que corresponde a la relación. Si decimos persona, lo mismo, etcétera. Pero también tenemos que negar que sea persona como lo que nosotros entendemos, relación como lo que nosotros entendemos, esencia como lo que nosotros entendemos. En Dios todo es distinto. Como dice el mismo Santo Tomás en la Summa contra Gentiles, distintus ab omnibus, es distinto de todas las cosas. Y esto sigue siendo verdadero en el orden sobrenatural, en el orden de la revelación, ¿no? Entonces, ¿por qué se habla en Dios de relación? Se habla de relación porque la revelación explica que hay efectivamente tres en Dios. Que hay tres y que esos tres tienen todas las perfecciones divinas, pero se distinguen entre sí realmente. Ahora, se usa la noción de relación para explicar cómo se distinguen. No se distinguen porque uno tenga ciertas propiedades que el otro no tiene. Ciertas propiedades divinas que el otro no tiene. Se distinguen porque uno surge del otro. Y porque uno surge del otro se refiere al otro. O sea, se distingue solamente en cuanto surge, en cuanto procede. En cuanto uno es principio del otro y el otro es principiado por el primero. Ahora, atención, esto no nos hace entender a Dios. Lo que se quiere expresar es la distinción que hay entre los tres que están revelados en Dios. La tradición después utilizó la palabra persona para indicar a estos tres que hay en Dios. Los símbolos, sobre todo lo que se quiere expresar es la relación, por ejemplo en el símbolo pseudo-atanasiano. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu no es ni el Padre ni el Hijo, etc. Esto se lo dice de muchas maneras. Y sin embargo se dice que cada uno es Dios. Esa es la fe. Dios sigue siendo uno, pero no es una persona. No es uno solo el que tiene la naturaleza divina, sino tres. Ni siquiera se puede usar propiamente la palabra tener, porque en realidad cada uno es la naturaleza divina, cada uno es idéntico con la naturaleza divina, y sin embargo son distintos entre sí. Ahora, ¿cómo son distintos entre sí? Porque uno se relaciona con el otro. Más aún solo porque uno se relaciona por el otro. Eso es lo que dice el desarrollo dogmático. O sea, el Padre se distingue del Hijo solo porque se relaciona con el Hijo. Y el Hijo se distingue del Padre solo porque se relaciona con el Padre. Porque
tiene el Hijo tanto la naturaleza divina como el Padre. Y lo mismo el Espíritu Santo respecto del Padre y del Hijo. Cada uno se relaciona con el otro como principio del otro. Y el otro como aquel que tiene su principio en el primero. O el Espíritu Santo como aquel que tiene su principio en los dos primeros, ¿sí? El Padre y el Hijo. Y el Padre y el Hijo como aquellos que no solamente son principio uno del Hijo y el otro es principiado por el Padre, sino que ambos son principio del Espíritu Santo. Siendo uno principio del otro, son ambos principios del Espíritu Santo, simultáneamente. Bueno, esto no es entender la Trinidad, esto es simplemente expresar la fe trinitaria, que está en la Sagrada Escritura. Expresarla muy imperfectamente, por supuesto. Podríamos decir, así como la Sagrada Escritura usa ciertas palabras que nos hacen entrar en el misterio, así también la elaboración teológica usa otras palabras que no están en la Escritura, muchas de estas que no están en la Escritura, para expresar el mismo misterio, o sea, para hacernos entrar en el misterio. En este caso, lo que se está diciendo con toda esta doctrina de las relaciones es simplemente que en Dios sigue habiendo tres que son distintos y que los tres son divinos o tienen la naturaleza divina. Y que siendo la naturaleza divina una, perfecta, simple, indivisible, para expresar esa distinción se profundiza en la vida espiritual, que es la más elevada y por tanto la más semejante a Dios. Esto también es el procedimiento connatural al modo de entender humano. Tanto es así que lo utilizó Aristóteles antes de la revelación. Aristóteles comparó el entendimiento de Dios con el entendimiento humano. Y dijo que Dios era un entendimiento que se entiende a sí mismo. O era más todavía un entender que se entiende a sí mismo. Es el mismo procedimiento, porque este procedimiento es natural, es la analogía. Solo que aquí hay una analogía más profunda. Se compara criatura y creador a partir de un conocimiento que no es meramente natural, sino que es dado por el mismo Dios. Dicho de otra manera, es Dios el que hace en su revelación que se compare la criatura con el creador. O sea, el inicio de esta elaboración teológica es Dios mismo, es la revelación. O sea, Dios no solamente inspira los autores sagrados para que escriban el Nuevo Testamento de una determinada manera, y en parte proféticamente el Antiguo Testamento, sino que sigue asistiendo a la Iglesia para que exprese la misma fe. ¿Y cómo la asiste? La asiste, por un lado, en la tradición. La tradición medita sobre lo que ya está inicialmente contenido en la Sagrada Escritura. Pero esa meditación es parte de la revelación.
no del lado humano en cuanto humano, sino del lado divino, o sea, en cuanto Dios sigue asistiendo a la Iglesia para que conozca su propia realidad. Y además asiste a la Iglesia para que tenga seguridad en la expresión, y esto corresponde al carisma cierto de la verdad, como dice la Dei Verbum, respecto de la revelación. Este carisma cierto de la verdad lo tienen el sumo pontífice y los obispos en unión con el sumo pontífice. Es un carisma, es una gracia al servicio de la Iglesia. Como el mismo sacerdocio tiene, en cierta manera, una naturaleza carismática, en el sentido de que es una gracia para los otros. No significa propiamente santidad del sujeto, aunque está conectada con la santidad del sujeto, la requiere, la produce cuando hay buenas disposiciones, etc. Pero en sí no es un perfeccionamiento del sujeto, sino el establecimiento de una condición instrumental en el sujeto respecto de la santidad de la Iglesia de otro. Bueno, de la misma manera se da el carisma magisterial. El carisma magisterial está unido con el carisma o la gracia sacerdotal, que no es solamente carismática en el sentido de una gracia que puede estar o no estar, sino que es sacramental. O sea que corresponde al sacramento válidamente otorgado. El carisma de la infalibilidad lo tiene el sumo pontífice mientras es sumo pontífice, no antes ni después. Antes de acceder o después de renunciar no es infalible, lo es mientras tiene el ministerio de Pedro. Respecto de la revelación, evidentemente, no respecto del gobierno, de las opciones prudenciales, etc. Respecto de lo que la Iglesia cree, en lo cual está incluido también el orden moral, así como están incluidas verdades especulativas que están conectadas con las verdades creídas.